era no usar neopreno. Y así comenzó mi contacto con el frío. Y, Eso fue lo que también me fascinó inmensamente, haberme conectado con un desafío que yo tampoco conocía, que era el frío, la natación, el soportar bajas temperaturas. Y ha sido una de las travesías más duras porque el mar de Bering es un mar muy peligroso. Estábamos embarcados en un buque ruso en uno de los mares que he conocido, que he nadado. Hay tiburones, como todos se imaginan. Por ejemplo, en el estrecho de Molokai y en Hawái tuvimos presencia de tiburones en una de mis travesías. Y hay un montón de dispositivos y aparatos que hoy en día existen para que el ataque del tiburón no se produzca. Pero yo creo que el mayor desafío que tiene el nadador de aguas abiertas no son los tiburones, sino son las medusas. Ese picor tan fuerte del veneno. bienvenidos a Transition Game, el programa dedicado a la transición del deportista profesional al mundo laboral. Somos Adri Gómez y Carlos Moros. Hoy tenemos con nosotros a Matías Ola, nadador argentino de aguas abiertas. Capaz de unir a los 5 continentes, ha nadado en los sitios más recónditos y fríos del planeta, y todo eso sin traje de neopreno. En realidad creo que estamos ante un superhéroe. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Hola Adrián, muy bien, gracias. Muchas gracias chicos por esta charla. Y también, como siempre, Hola tenemos con Matías, un placer nosotros... tenerte por aquí. Ostras, Carlos, espérate, Gracias. que empezamos otra vez. Espérate, vamos a volver a empezar. Es que hoy Sí, hemos hecho una cosa nueva. Dale otra vez, Adri. Vale, vale, vale. venga, Lo bueno es que no estamos en directo. le doy, a ver si... Hoy tenemos con nosotros a Matías Ola, nadador argentino de aguas abiertas. Capaz de unir a los 5 continentes, ha nadado en los sitios más recónditos y fríos del planeta, y todo eso sin traje de neopreno. En realidad creo que estamos ante un superhéroe. Bienvenido, Matías, ¿cómo estás? Bien, gracias Adrián. Hola Carlos, gracias por esta charla. Y también presento al siempre presente Carlos Moros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Adri, hola Matías. Pues con muchas ganas de entrevistar, como tú has dicho, ¿no? A este superhéroe. ¿Cómo estás, Matías? ¿Por dónde paras? Acá estoy en Europa, cerca de ustedes, en España, así que contento. Siempre digo que España es mi segundo hogar y ha comenzado a ser mi segunda casa hace no mucho, hace un poco más de 2 años. Nada, con lindos proyectos, lindos amigos también aquí en este lado y bueno, conectado siempre con los proyectos y mis nados que desde Argentina realizo por todo el mundo. Qué bueno, qué bueno. Vamos a contextualizar a la audiencia cómo una persona que se cría y crece en Tucumán, norte e interior argentino, acaba encontrando su pasión y vocación por nadar en la disciplina de aguas abiertas. Bueno, yo tampoco me lo creí. La verdad que mi historia es un poco singular porque empecé a nadar a los 21 años, descubrí la natación ya siendo adulto, estando en la universidad, y durante todos mis primeros 21 años estuve muy alejado del deporte y la posibilidad de practicar deporte porque viví siempre en zonas rurales, en zonas muy alejadas de las ciudades, donde yo podía de pronto encontrar un desarrollo deportivo, ¿no? Más accesible. Y la natación vino a mi vida a los 21 cuando yo decido enfrentar la enfermedad del asma, porque los médicos me decían que tenía que practicar natación, que la natación me iba a ayudar, que me iba a ayudar a desarrollar mis pulmones. Así que fue recién a los 21 años viviendo en la ciudad de Tucumán que enfrento sí, incapacidad de poder realizar deportes a través de la natación. Así que nada, encontré la natación a esa edad y ha sido la apertura de una nueva vida para mí, como siempre lo digo, una nueva vida conectada con el deporte y con la comunidad deportista, que ha sido siempre mi sueño. Recuerdo que de niño mi sueño ha sido ser deportista. Bueno, la pregunta es obvia después de lo que nos has dicho. ¿Te ha ayudado el deporte, en este caso la natación, a solucionar esos problemas de asma? Sí, 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 me ha cambiado la vida. Y yo no sé si fue inmediato, yo empecé a nadar, recuerdo que mi primer clase de natación tenía que nadar 25 metros y demostrarle a mi entrenador que yo lo podía hacer y no llegaba con la respiración, mi corazón se salía
de la incapacidad y tan poco desarrollo pulmonar que yo tenía a mis 21 años. Y entonces fue ahí que la natación empecé a aprender con mucho entusiasmo y en 6 meses, gracias a este entrenador que tuve en Tucumán, a los 6 meses yo ya empecé a tener tiempos de un nadador federado y empecé a competir en todo el norte argentino y estaba como muy motivado con la natación y viajé por toda la región del norte de Argentina para representar mi provincia que es Tucumán y que está realmente, como dijiste, Carlos, alejado del mar, alejado de todo, con unas temperaturas en pleno verano de casi 50 grados. Y sin embargo es ahí donde yo inicié mi historia con el agua. Y como en un mundo, en el mundo del deporte, ¿no? Que suele ser un mundo en el que desde joven la gente practica el deporte, ¿no? Y de esa manera, digamos que se hace profesional o empieza a destacar. Y llama la atención que tú, siendo un comienzo tan tardío, viste claro que tu hueco, tu sitio estaba la natación de aguas abiertas o cómo se despierta ese chispazo de decir, bueno, de todas las competiciones o disciplinas que hay de natación, la mía es la de aguas abiertas. No, eso fue posterior. Las aguas abiertas las descubrí tiempo después. Primero siempre empecé con la pileta y tenía 21 años. A los 25 años recibo la oportunidad de ir a vivir a Buenos Aires, que es una ciudad magnífica para quien no conoce Buenos Aires. Y bueno, en Buenos Aires hay mucho más accesibilidad al deporte. Y encontré un centro de alto rendimiento que se llama el CENAR, donde me dieron se abrieron las puertas para que yo pudiese vivir en el CENAR y tener un entrenamiento de doble turno, como si fuese un atleta de alto rendimiento, y no lo era. Sin embargo, tuve esa oportunidad y aproveché mucho ese tiempo en el cual yo pude aprender y mejorar mi técnica, mi resistencia en el agua, tener un entrenamiento doble turno, un programa de nutrición, también un chequeo médico periódico, un entrenamiento en el gimnasio. Entonces, había vivido durante 2 años como un deportista de alto rendimiento. Y eso ha sido, imagínense, con mi historia, que haber comenzado a los 21 había sido, no sé, el sueño del pibe. Estaba en la Sí. gloria, ¿no? Pero sin embargo, tenía la limitación de que mi historia no era mi trayectoria, no era una trayectoria enorme ni tampoco exitosa en la que es la natación de competición, pero entonces a nivel futuro no tenía mucho futuro competitivamente, ¿no? Entonces encontré un bloguero español, se llama José Díaz, que tiene un blog que se llama Nadando Libre. Y yo veía todas las noches antes de dormir, veía su blog y leía historias de nadadores en el mundo. Y encontré la historia de nadadores de aguas abiertas como el nadador dominicano Marcos Díaz. Y conocí la historia de que este nadador dominicano había unido los 5 continentes nadando es, eh, sin competición. Él nadaba solo con un equipo de asistencia y usaba un traje de neopreno que le cubría todo, ¿no? Solamente se le veía la cara. Y esa fue la historia que me fascinó. Esa fue la historia que yo dije, hoy, esto es lo que yo quiero, ¿no? Me gusta lo que hace Marcos, que es nadar en el mar. Y yo en ese entonces, yo tenía 20, chicos, tenía 26 años y yo no había conocido el mar. Yo Ostras. todavía no había conocido el mar y mi vida había sido el norte argentino y después Buenos Aires, pero yo no había conocido lo que significaba nadar el mar. Y fue a través de esa historia del nadador Marcos Díaz que yo conocí la posibilidad de unir el mundo nadando, del desafío de unir los 5 continentes nadando. Ah, me parece maravillosa la historia. Ahora pasaremos a hablar de todas las travesías que has hecho. No sé cuál de ellas es mejor. Una pregunta, Matías. Has comentado que estuviste en un centro de alto rendimiento. Empezaste a una edad un poco tardía para ser un deportista de élite. ¿Lo compaginabas con algún trabajo, con alguna formación? ¿Tenías algún tipo de beca para poder sostener estos entrenamientos? ¿Cómo era tu día a día aparte del deporte en ese momento? No, mi día a día yo iba a la Universidad de Belgrano, continuaba mis estudios.
y bueno, tenía el apoyo familiar en Tucumán. También yo había, antes de irme a Buenos Aires, yo tenía un pequeño emprendimiento, un negocio que mi madre se encargó desde que yo me fui a Buenos Aires de manejar este emprendimiento y era mi sustentabilidad. Mi sustentabilidad venía por el apoyo familiar, el apoyo que me daba mi mamá a este proyecto, este sueño de estar en Buenos Aires, que no sé si pasa en España, pero a veces el joven o el familiar que se va a una gran ciudad es como, ¿no? Es difícil desprenderse. Para mí había sido algo, una aventura, irme a vivir a Buenos Aires sin conocer a nadie y iniciar mis proyectos ahí, iniciar este camino que se abrió a través de la natación. Además, sin olvidar mi apellido, ¿no? Que mi apellido como que me fue marcando el paso a paso y el que me fue también abriendo con gracia, porque la verdad que siempre ha sido con mucha gracia, él me fue abriendo puertas. El hecho de que me había convertido en un nadador y que mi apellido era Ola. No, Carlos, Carlos, iba a la parte más técnica, ¿no? Y sobre todo hablar de esa carrera dual, de que estudiaste mientras seguías nadando. A mí yo voy a lo que me alucina, que es cómo te inspiraste en este nadador y decidiste que lo tuyo iba a ser sin traje, ¿no? A mí me gusta pensar qué se te pasó por la cabeza para decidir que tú ibas a hacerlo sin ningún traje de neopreno. No, bueno, ahí fue interesante esa transición desde que yo voy con esta historia a mi entrenador, de decir, che, me acuerdo que se llamaba el Colo Santiago en ese momento, mi entrenador, y yo le dije, che, Colo, yo quiero hacer lo que hizo este dominicano, unir los 5 continentes. Y ahí el Colo como que me miró, como diciendo, ¿qué fumaste, no? Como que, ¿qué hiciste? ¿Qué estás diciendo? Y la verdad que fue como el sueño de un niño, la verdad. Yo siempre sentí que la natación me había dado todo y que no quería dejar de nadar, porque yo tenía simplemente la opción o seguir nadando o volverme a Tucumán. Y ahí fue cuando mi entrenador, el Colo, me dijo, mira, no, yo no te puedo entrenar en aguas abiertas porque obviamente el entrenamiento cambiaba, pero me presenta él a la persona que hoy es mi entrenador, ya hace más de 10 años que me entrena, que se llama Pablo Testa. Y con él es que me senté con Pablo y Pablo escuchó mi historia y también, ¿no? Como que le sorprendió que yo, teniendo una corta trayectoria en el agua y solamente en piscina, él como que se sorprendió el deseo que yo tenía de unir los 5 continentes nadando y de ser el primer argentino de hacerlo. ¿Y por qué sin neopreno? Porque cuando evaluamos la idea con mi entrenador de unir los 5 continentes, dijimos, bueno, no estaría bueno copiar el proyecto de Marcos Díaz, entonces busquemos la diferencia. Y la diferencia venía por el neopreno, era no usar neopreno. Y así comenzó mi contacto con el frío. Eso Y, fue lo que también me fascinó inmensamente, haberme conectado con un desafío que yo tampoco conocía, que era el frío, la natación, el soportar bajas temperaturas aún más extrema, teniendo en cuenta mis orígenes, ¿no? Como ustedes decían al principio, que venía del norte de Argentina, y de desafiar justamente el sueño de unir los 5 continentes sin neopreno. ¿Y esa adaptación al frío se hace directamente nadando en el mar o hay algún ejercicio o alguna manera que tengáis para entrenarlo? En mi caso fue progresivo, fue muy, muy pensado a nivel médico, pero también fue progresivo. Tuve que exponerme en diferentes temperaturas poco a poco, saber cómo mi cuerpo y mi organismo reaccionaban a esta baja temperatura paso a paso mi cuerpo se iba adaptando al frío, se iba exponiendo al frío, yo podía permanecer más tiempo en el agua fría. Y fue un trabajo, entender que mi cuerpo también
iba a cambiar, mi respiración cambiaba en esas temperaturas, el ritmo de mis brazadas también. Fue todo un proceso que me fue llevando a vivir diferentes circunstancias, a veces muy cerca de Buenos Aires, en Mar del Plata, en pleno invierno, y después a circunstancias como la de nadar frente al glaciar Perito Moreno, o cruzar el estrecho de San Carlos en las Malvinas, o llegar a nadar en el fin del mundo en Ushuaia, cruzando el canal Beagle, ¿no? Y esas circunstancias fueron como movilizando mi nuevo Matías de aguas abiertas, el nuevo Matías nadador de aguas abiertas, que empezó a buscar el sueño de unir los 5 continentes de esa forma. Y por curiosidad, esa planificación, ¿no? Al margen de los entrenamientos y todo lo que has dicho que hiciste para preparar el desafío, a nivel logístico, me refiero, ¿no? Tú empiezas el salto o esa unión de la que hablas de un continente a otro, tienes que planificar estaciones del año, Sí, tienes que planificar corrientes, no sé, ponos un poco en situación todo. porque no tengo ni idea. Bueno, ahí viene la parte linda que incluso cuando tenemos la oportunidad con mi entrenador de dar una charla, o motivacional a grupos de gente o estudiantes, mi entrenador siempre usa un título que me gusta mucho, que se llama un nadador emprendedor, y habla mucho de emprendedurismo. Y justamente lo que yo había hecho con Unir el Mundo había sido un emprendimiento. Yo había generado un proyecto que necesitaba financiamiento, que necesitaba el nadador, que era yo, pero también que necesitaba toda una logística. Porque yo no, mi propuesta no era nadar en Argentina, era nadar entre los 5 continentes. ¿Sí? Y eso significaba ir hasta Rusia, pasar nadando hasta Alaska, llegar hasta España, pasando hasta Tánger, Marruecos, llegar hasta Indonesia, pasar de Indonesia a Oceanía, ir hasta Jordania, pasar nadando a Egipto, o ir cruzar el Bósforo de Estambul. Entonces, todos esos puntos geográficos necesitaban, imagínense, yo necesito tener una embarcación y a mi entrenador al lado, y por supuesto los permisos de frontera, pues yo tengo que cruzar nadando una frontera. Y eso lo fuimos organizando, golpeando puertas, ¿sí? Pues mi entrenador siempre dice que cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo debo decir que soy cerrajero, porque abro muchas puertas. Qué barbaridad, claro, no me extraña. Eh, entonces es algo que hasta el día de hoy, que ya tengo 39 años, sigo golpeando puertas y sigo creando proyectos a través de la natación, y que es una pasión que también he encontrado de poder generar este tipo de facilidades que tal vez, por esa experiencia que yo le estoy contando, que fue la de unir el mundo nadando, hoy puedo generar esto para otras personas, ¿no? Que son otros nadadores que también tienen ese sueño de poder nadar en diferentes lugares del mundo o en los mismos lugares donde yo nadé. Así que así fue que se hizo Unir el Mundo. Golpeé puertas, conseguí el apoyo de la parte diplomática argentina, que ese fue un gran apoyo que tuvimos, de lograr que los embajadores argentinos en cada uno de estos países que yo he mencionado hace un ratito se pusieran a disposición para ayudarnos a conseguir los permisos, las embarcaciones, bueno, el hospedaje, que muchas veces nos hospedábamos en centros deportivos. Entonces fue un proyecto realmente alucinante, la de unir el mundo nadando. Realmente sucedió, unimos el mundo nadando. Has contado, Matías, que parece todo aquí muy sencillo, ¿no? Me ha parecido muy curioso lo que has dicho, lo de los trámites burocráticos, que es algo que a lo mejor no podemos pensar, que al nadar no dejas de pasar de un país a otro. Yo estoy viviendo varios años, bueno, llevo viviendo varios años en los países nórdicos, concretamente en Suecia y en Finlandia, y sé que tú has competido en algunas de las competiciones invernales que tienen por allí. Sí. Quiero también contextualizar a la gente, ¿no? Porque está pareciendo que todo lo que estás contando es de una persona muy normal. Yo me metí este invierno, me acuerdo, en Finlandia, que estaba el mar congelado, y tardé 3 segundos en volver a la tierra. ¿Cómo puedes aguantar? Me gustaría que nos dijeras un poco de todos los mares, océanos
en los que has realizado travesías, ¿cuál es el que más te ha impactado o donde peor lo has pasado? Bueno, sin duda fue el estrecho de Bering, en el que hoy en día tengo un récord Guinness, es mi único certificado récord Guinness que tengo, en el cual fue mi participación en el cruce más peligroso que yo siento que he hecho, que es la de nadar desde Rusia, desde Chukotka hasta las costas de Alaska, y lo hicimos en un grupo, éramos 18 nadadores del mundo entero, que incluso no terminamos los 18 porque iban abandonando varios en el camino. Fue una travesía que duró 6 días y donde en ningún momento se paró de nadar. Entonces cada nadador tenía turnos, y tenía turno de descanso mientras otros nadaban y así nos turnábamos, pero la travesía jamás paraba. Y ha sido una de las travesías más duras porque el mar de Bering es un mar muy peligroso. Estábamos embarcados en un buque ruso enorme, gigantesco, que era un buque hospital, y ese era nuestro mayor resguardo en seguridad, ¿no? Que estábamos cuidados por la Armada rusa y que a bordo estaba todo un equipo médico que iba atendiéndonos a medida que, bueno, evidentemente no todos soportábamos esa cantidad de presión, de agotamiento físico y mental, de estar embarcados 6 días en los mares del Bering. Teníamos olas de 2, 3 metros y nuestro barco se movía como si fuese, no sé, era terrible. Y había un coro de gente vomitando todos los días, todo el tiempo, y fue difícil y la temperatura era de 3 grados y nadábamos, a mí me tocó nadar más de 7 veces y incluso no importaba el horario, a veces me tocaba el turno a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, y no importaba si era más frío o menos frío, si se veía o no se veía. Entonces fue como muy extremo. Lo más extremo que hemos visto mi entrenador y yo en este deporte ha sido haber cruzado el estrecho de Bering desde Rusia hasta Alaska. Que me parece prácticamente algo imposible de realizar. ¿Hubo en algún momento que pensarais que teníais que abandonar la aventura? Y luego también otra cosa que me produce mucha curiosidad. Dices que fuisteis 18 nadadores, ¿no? Los que acometisteis esta aventura. ¿Erais todos Sí. argentinos? No, 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 yo era el único argentino, ¿Y cómo el lo hacíais único nadador. para preparar esta aventura todos juntos, ¿no? Saber cuándo iban a No, dar cada uno. no, no, por suerte toda la logística, como te comentaba, lo organizó Rusia. Había muchos nadadores rusos, pero había también finlandeses, irlandeses, ingleses, la mayoría eran nórdicos. Y bueno, yo contacté ahí con esta organización justamente porque mi objetivo era unir esos dos continentes. Entonces encajé perfecto en el grupo, yo ya venía entrenando en aguas frías, yo podía nadar en aguas frías y fui la primera persona habla hispana y de Sudamérica que se presentó en este grupo internacional, así que fue como bastante lindo haber compartido esta travesía con otras nacionalidades. No, me flipa el propósito que tienes de unir a diferentes culturas, diferentes países de todos los continentes. Creo que, bueno, ahora después hablaremos de todos tus proyectos porque desde luego que ninguno de ellos tiene desperdicio ni mucho menos. Por seguir un poco con que nos cuentes y sobre todo la parte más de prensa rosa o que más puede llamar la atención, también a mí me produce curiosidad, como decía Carlos, el tema de los animales. Me imagino que lo tendréis súper controlado, pero ¿no vivís con ese nerviosismo de saber qué hay debajo de vosotros? Sí, 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 siempre. Depende de dónde vamos también. Bueno, en uno de los mares que he conocido, que he nadado, hay tiburones, como todos se imaginan. Por ejemplo, en el estrecho de Molokai y en Hawái tuvimos presencia de tiburones en una de mis travesías. Bueno, en Indonesia, donde les dije, cuando crucé nadando de Indonesia, de Jayapura a Papúa Nueva Guinea, también teníamos presencia de tiburones.
Bueno, este desafío se tiene que ir preparando, tiene que haber un equipo en el cual tú confías, que también te va a cuidar, y hay un montón de dispositivos y aparatos que hoy en día existen para que el ataque del tiburón no se produzca. Pero bueno, eso Sí. nada te asegura de que eso pueda ser así. Claro, tú vas Sin nadando embargo, y si lo ves, sí, 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 no, no, si los ves te asustás, claro. pero yo creo que el mayor desafío que tiene el nadador de aguas abiertas no son los tiburones, sino son las medusas. Ujú. Ese picor tan fuerte del veneno, es como que te pusieran ¿no? Como cuando tú El en el taser, ¿no? campo marcas. Sí, Ah, sí, o vale, vale. cuando marcas al animal en el Sí, sí. campo con un hierro súper caliente y que te da un latigazo en cualquier parte del cuerpo, yo creo que ese es el dolor más difícil que uno cuando se aventura a esto y más cuando lo hacemos sin neopreno, que esa es otra, que todas las travesías que yo hago lo hago sin neopreno. Y todas las travesías que existen de este tipo se tienen que hacer sin neopreno, significa muchas cosas. Significa que el neopreno no es permitido en estas hazañas, porque el neopreno da facilidad, es verdad que te protege, pero también influye en la historia de cómo se han realizado estas travesías hace años, Claro. ¿no? Y por eso que hay organizaciones internacionales donde el neopreno no está permitido, porque te da flotabilidad, te ayuda. Es verdad que tenés que ser un buen nadador, pero para cumplir estas travesías y que estas travesías sean un éxito en todo sentido, también hay normas y reglamentos que hay que cumplir. Y una de ellas es que no tengas ningún tipo de ayuda, y el neopreno es considerado una ayuda, ¿no? Es por eso que nada, el nadador de aguas abiertas se tiene que hacer, tiene que sufrir, y estamos en conocimiento de eso. Sabemos que hay canales como el Canal del Norte, que es un cruce que yo tengo que hacer, que es desde Irlanda a Escocia, que es un canal que está lleno de medusas y que los nadadores que cruzan ahí, además del desafío de la temperatura que está en 10 grados, salen muy lastimados por las medusas. Claro. Y nada, es un desafío muy grande que yo también lo he pasado, lo he sufrido, y que claro está que a veces en estas travesías que son muy nocturnas, que se hacen en horas de la noche, que no ves la medusa, la tenés que sufrir, la tenés que sufrir. Hablabas antes de esos dispositivos que os ayudan a predecir pues el movimiento de tiburones o medusas. ¿Qué equipo lleváis? Me refiero a nivel de recursos humanos. Me imagino que habrá una lancha que os sigue durante las travesías, además de, me imagino que estamentos de cada país, o cuál es un poco el dispositivo que se lleva a cabo en cada una de las Sí, travesías. depende mucho justamente lo que decís de la reglamentación o la regulación de este deporte en cada país. Pero en general todas las organizaciones que realizan este tipo de hazañas, bueno, se alinean, ¿sí? En un mismo parámetro de seguridad, que de ahí justamente es el punto más importante de las travesías, es la seguridad que el nadador necesita para poder realizarlas. Que para mí el punto número uno es la preparación del nadador, y el punto número dos es la seguridad del evento. Y la seguridad, bueno, es justamente la que el nadador tenga una asistencia permanente al lado de él, donde justamente se hace todo el ejercicio de la hidratación del nadador, siguiendo a rajatabla el tiempo de la hidratación, que tiene que ser de acuerdo a las temperaturas exteriores o la temperatura del agua cada 30 minutos, cada 40 minutos, cada 20 minutos. Todo eso depende de varios parámetros, y por supuesto depende de cómo el nadador se entrenó para tal travesía. Pero es algo muy importante, es eso, es el tener un equipo logístico que acompañe al nadador, que conozca al nadador, que sepa que el nadador puede entrar en un montón de situaciones críticas en el nado,
porque no cualquiera puede estar 14 horas nadando, 15 horas nadando sin parar, Desde luego. ¿no? Aquí tienes uno que no puede estar ni un minuto. Ya, pero lo que pasa por acá en 14 horas Totalmente. es muy importante y a veces esto te juega en contra por muchísimas razones, por el dolor, el agotamiento, los animales, la medusa, lo que yo decía, pero la persona que está al lado tuyo te puedes ayudar a salir de esa situación de negación o de situación del que, ¿no? De que decís no, y sacarte de esa situación que si sabiendo que ese nadador o Matías se preparó o se esforzó para llegar ahí, uno siempre puede dar un poco más, ¿no? O puede salir de ese bloqueo que a veces podemos tener mentalmente en este tipo de hazañas. Volviendo a este segundo punto del que has hablado de la seguridad, ¿no? Creo que esto fue primordial para que podamos tener esta charla hoy aquí, porque si no me equivoco, cruzando el Canal de la Mancha, tuviste un susto de los buenos. Sí, 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 sí. Tuve un susto de los buenos, pero fue un susto muy meditado, ¿no? Y volviendo hacia atrás, a esa situación, tuvimos un cruce en el cual deseábamos mucho realizar, Pablo y yo, mi entrenador y yo, porque si lo lográbamos, y que ojalá lo logremos pronto, porque tengo la fecha de regreso en junio del Seguro que 2025, sí. obtendríamos la triple corona de aguas abiertas, que es haber realizado la vuelta a la isla de Manhattan nadando, el cruce del Canal de Catalinas en California y cruzar el Canal de la Mancha. Y para mí era un título, que sabiendo la historia que les he contado de mi vida, era un título que yo añoro mucho tener en mi vida, que es de obtener la triple corona de aguas abiertas. Y el Canal de la Mancha, como siempre decimos, ¿no? Son travesías que no solamente depende de uno, sino también de la misma naturaleza y de todos los aspectos que influyen en la travesía. En este Canal de la Mancha es la travesía que le llamamos el Monte Everest de las aguas abiertas, ¿sí? Y entonces el desafío más grande es el frío. Y, y bueno, tuvimos esa dificultad, nada, estuvimos a mitad del Canal de la Mancha cuando yo empiezo a tener dificultad con el frío. En plena, creo que eran 2, 3 de la mañana, se puso muy frío el Canal de la Mancha, mucho más frío de lo que nosotros habíamos entrenado con mi entrenador. Y bueno, nada, se tomó la decisión de que al tener esa dificultad de seguir y de continuar, había bajado muchísimo el ritmo de brazadas y mi entrenador, por eso es lo que yo te decía, es importante que al lado tuyo esté la persona que más te conozca. Y mi entrenador tomó la decisión de, en una de mis brazadas que yo iba dando, agarrarme y sacarme del agua. Sí, y ahí yo cuento en mi experiencia que después de que él me saca del agua, yo no me levanto al día siguiente, Buah. olvido completamente de lo que pasó a partir de ahí, ¿no? Pero bueno, fue una decisión muy prudente, muy sabia de Pablo, de haberme visto que yo estaba luchando bastante con el frío. Yo recuerdo, eso sí recuerdo que yo sabía de antemano que era una travesía fría. Sabía que yo iba a pasar frío. Y nada, pues nada, aquí tuve que, que abandonar esa travesía y nada, es si Dios quiere. Yo creo que estas travesías es si realmente, si realmente la naturaleza lo permite, lo cruzás. Y es así. Totalmente, y seguro que lo cruzarás rápido. Y además dice mucho también del Sí, equipazo que formáis, que tu entrenador fuera capaz de entender que era el momento de salir y no arriesgar su vida, claro, ¿no? Que es muchísimo más importante que este récord. Hay siempre, una... siempre es más importante. En este podcast, el propósito por excelencia que tenemos, ¿no? Es hablar un poquito de las herramientas que da el deporte a los deportistas, valga la redundancia, para poder afrontar un poco sus transiciones. Tú has confesado que tu sueño y tu objetivo es unir el mundo a través de la natación, fomentando de esta manera la paz, la inclusión social y el cuidado de los océanos, es decir, preservar el medio ambiente. Eres el fundador de Nadando Argentina. Cuéntanos un poquito de cómo tú has utilizado el deporte
para tener un impacto en la sociedad con estos proyectos en los que estás involucrado o que tú mismo has fundado? Bueno, después de unir los 5 continentes, comencé el proyecto de los 7 océanos, que es otro proyecto que, que se escucha mucho en el mundo de las aguas abiertas, que son las 7 travesías más largas del mundo, incluye el Canal de la Mancha, las más largas y las más difíciles, y las 7 travesías se hacen sin traje de neopren. Voy completando 4 de esas travesías, me quedan por completar 3. Estoy en el camino de seguir por el canal del Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, bueno, La Mancha, volver al Japón, que es el Estrecho de Tsugaru. Entonces me faltan esas travesías para poder también tener el título de los 7 océanos. Pero paralelamente, unir el mundo y la natación nos entregó tanto a nosotros, a Pablo y a mí, especialmente a mí en mi vida personal, que hemos decidido crear una fundación, una asociación civil en Argentina que se llama Nadando Argentina. Y es una asociación civil sin ánimos de lucro que funciona con el fin y objetivo de crear inclusión social a través de la natación, hablar de medio ambiente, hablar del cuidado de los océanos y de generar un programa de becas que yo creo que existe, que es único en Argentina seguro y en muchos países y creo que del mundo también, para nadadores amateurs. Qué bueno. Y gracias a Nadando Argentina, que somos muy poquito, llevamos muy poquito tiempo trabajando, producimos eventos de gran impacto social, de gran impacto de comunicación, de gran impacto en participación internacional, justamente por esta cantidad de años que yo vengo viajando por el mundo entero, participando en campeonatos en Finlandia, en Rusia, en Estonia, y haberme relacionado con tanta gente del mundo con la natación de aguas abiertas y natación de invierno, que también hemos dicho la natación, por qué no la natación de aguas abiertas y la natación de invierno no se conoce desde Argentina. Y de ahí viene este proyecto de Nadando Argentina, ¿no? Tenemos glaciares, tenemos el fin del mundo, tenemos lagos, ríos, el Río de la Plata, tenemos un montón de recursos naturales como en nuestro país que se han dejado de demostrar a través del agua. Y a mí, mis principios en la natación comenzaron ahí, conociendo lugares que yo jamás hubiese llegado si no hubiese sido por la natación. Y de ahí nació Nadando Argentina, y nació con ese objetivo, como yo le decía, de hoy crear el camino o hacer fácil el camino que a mí de pronto me fue difícil recorrer porque tuve que llegar a Buenos Aires a buscar una pileta donde podía nadar doble turno, porque tuve que salir de Tucumán, ¿no? Toda esa historia que me llevó a mí el agua, pues la tuve que recorrer y la tuve que realmente laburar y currar, como decimos en España, eh, para poder encontrar todo lo que yo encontré a través del agua. Nadando Argentina hoy ofrece abrir esas puertas fácilmente a nadadores del mundo entero, a nadadores argentinos, para que esa experiencia puedan ser fácilmente posibles, ¿no? Y ese es el objetivo y nos encanta y hoy ayudamos a un montón de nadadores argentinos a cumplir su sueño. Hemos becado a un grupo de 15 nadadores el mes de marzo pasado para viajar a un mundial de natación de invierno en Estonia, en Tallinn, y esos 15 nadadores que teníamos incluso una nadadora de 71 años que se llama Buah, Celia Olmos o sea, que jamás se habían imaginado recibir una beca, ¿no? qué bonito. Eh, que incluso a Brutal. mí me ha costado tanto buscar una beca en mi carrera, ¿no? Y decir que a mis 21, a mis 30, yo pudiese tener una beca era un sueño casi imposible. Entonces imagino que esa sensación de que exista una organización que te dé una mano en lograr un sueño fue algo que nos ilusionaba mucho a mi entrenador y a mí. Y eso es lo que me dedico, o sea, me dedico a presidir esta asociación civil desde Argentina. Es algo que también quiero hacer desde España, también para que les cuento, porque sé que en España siguen mucho las cosas que también he hecho como nadador. Conozco a muchos nadadores en España y creo que España también
tiene lugares fascinantes para nadar y lugares donde uno puede llegar a conocer nadando. Claro que sí. Bueno, solo podemos quitarnos el sombrero ante esta iniciativa tan bonita que apoyaremos desde luego y que ojalá puedas extender en primer lugar a España y al resto del mundo. Enhorabuena porque es un proyecto súper bonito y de la mano del deporte que bueno, es la parte principal de nuestro propósito. Ahora, antes de acabar, si te parece, va Carlos a lanzarte unas preguntas para que puedan conocerte un poquito mejor los oyentes. Vale. Y también hacer una sugerencia que es que esperemos que haya un documental o bien de Netflix o de Amazon Prime siguiendo a Matías, porque esto no me lo puedo perder. Bueno, ojalá que Vamos a sí. por ello. ¿Algún ritual antes de saltar al agua? Wow, un ritual antes de saltar al agua. Bueno, yo siempre, mi familia me ha enseñado a creer en Dios y creo que hay algunas palabras que lanzo hacia arriba, ¿no? Agradeciendo especialmente el momento y la situación, siempre. Si Matías no hubiera podido ser nadador de aguas abiertas, ¿qué otro deporte le hubiera gustado practicar? Me practiqué tantos, el único que me salió fue nadar. Em, no sé, tenis, me hubiese gustado jugar al tenis. Me ¿Un gusta. referente dentro del deporte? Louis Pugh, que es un nadador de aguas abiertas y aguas frías, que también hace locuras, creo que fue mi mentor. Lo he llegado a conocer en California una vez y hoy tenemos muy buena relación, estamos siempre en contacto y es la persona a la cual yo admiro y a la cual yo quiero seguir los pasos que él hace también a través de la natación. Qué bueno. ¿Un referente fuera del deporte? Fuera del deporte, bueno, mi madre, mis padres, sí, sí, son referentes, siempre tengo en mente mi niñez. Creo que he tenido una niñez muy linda con ellos, con mis hermanos, así que son incondicionales, así que ellos son mis referentes en mi vida también. No puede haber nadie mejor. ¿Un Mm. libro, una película o una serie? Eh, es que si me preguntas, bueno, una serie, seguramente. Muy Sí, bien. sí. ¿A qué ex deportista o deportista te gustaría que entrevistáramos en este programa de habla hispana? Em, de habla hispana. Mira, hace poco conocí a un nadador desde la asociación que ayudamos mucho, que lo acompañamos y es un chico de alto rendimiento, se llama Matías Díaz. Le ayudamos a crear su récord desde Nadando Argentina, que fue el cruce más rápido del Río de la Plata. Y su historia es alucinante, es un chico del sur de Argentina, de la Patagonia, Río Gallegos, y también es otra historia muy parecida a la mía, pero desde el alto rendimiento, ¿sí? Y esto siempre que demuestra que hay mucha necesidad en nuestro país, en Argentina, de generar más inclusión social, de generar más apoyo a deportistas que no son el fútbol, que no es el tenis, ¿no? Ni que es el rugby o otros deportistas que sí son, deportes que sí son gran apoyados o más apoyados que el nadador, ¿no? Entonces, yo creo que el conocer la historia de él y el sacrificio que él hace de entrenar todos los días doble turno, con unos tiempazos en el agua, que compite a nivel internacional y que pocas empresas lo acompañan, es como que a veces me provoca esa preocupación, ¿no? De hacia dónde a veces ponemos la mira. Y él sería una persona, Matías Díaz. Fascinante, lo apuntamos, seguro que sí. Y para terminar, un último consejo a los deportistas que aún están en activo para afrontar su transición luego al mundo laboral. Bueno, emprender. Yo creo que el mejor trabajo que el deportista de alto rendimiento o el que está conectado con la natación o vas con el deporte, perdón, no la natación,
los valores que el deporte nos da se aplican perfectamente en cualquier emprendimiento. Creo que lo que significa el sacrificio, el esfuerzo, la dedicación, la red de contactos, eh, es fundamental para cualquier emprendimiento. Yo creo que eso es algo que no dejo de admirar de mi parte, de las ganas que me produce y de la paz y la alegría que me produce ir paso a paso a través de estos proyectos que le he comentado, ¿no? De ver esas puertas que se abren poquito a poco para lograr esos objetivos que le generan la facilidad a otros y que me generan una felicidad enorme a mí, ¿no? Eso yo creo que el emprendimiento para cualquier deportista es fabuloso. Conozco muchos deportistas o ex deportistas que han emprendido sus propios negocios, sus propios proyectos sociales y sin duda siempre hay un éxito asegurado por lo que uno aprende como deportista. Y desde luego que el Creo que no podías mejor, terminar mejor. claro, desde luego que el mejor ejemplo eres tú, ¿no? Que nosotros te admiramos en ese sentido y estamos convencidos de que tu ejemplo va a inspirar a muchos deportistas. Nosotros los Bueno, primeros. Queríamos también agradecerte que hayas pasado por aquí, Matías. Hemos disfrutado mucho contigo. Eres un superhéroe, como bien ha dicho Adri. Y nada, de desearte que sigas cumpliendo tus sueños y enhorabuena por hacer que otras personas también puedan cumplir los suyos. venga, muchas gracias y espero que sí, que lo escuchen mucha gente y gracias a ustedes porque está bueno lo que hacen, está bueno la comunicación, me encanta que esto también es algo que estoy aprendiendo ahora, la importancia de comunicar, la importancia de crear un contenido de calidad, porque es algo que hoy estamos prácticamente obligados a través de todo lo que existe hoy para comunicar, a hacerlo de la mejor forma, ¿no? La mejor manera. Y está bueno. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Matías. Un Un abrazo. abrazo muy grande y muchas gracias, Matías. Venga, venga. Chao.